Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, AmCham Panamá, hoy jueves 24 de agosto de 2023. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestro Platinum Leadership Circle, AES Panamá, Panamá Canal Railway, Johnson Johnson, KPMG, Chevron, Tigo Business y nuestros patrocinadores Gold, Global Bank, Banco Lafice, B-Bank. Mi nombre es Carlos Carrasco, chair del Comité de Sostenibilidad y junto a Flor Picota, vice chair del comité, es un gusto para nosotros saludarlos y tenerlos con nosotros en una nueva sesión para seguir compartiendo valiosas ideas y reflexiones que seguirán agregando valor al compromiso que como empresas tenemos para lograr el desarrollo sostenible. En el Comité de Sostenibilidad seguimos desarrollando nuestro plan de temáticas, los cuales han estado enfocados en robustecer una base de abordaje a la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, la responsabilidad social empresarial y los criterios ESG en cuanto a la oportunidad que tenemos de acompañar y motivar una gestión sostenible desde nuestras empresas. Buenas tardes, Carlos, equipo de AmCham, nuestra expositora de hoy, todas las personas que nos acompañan y que nos han acompañado en cada uno de los espacios que hemos preparado para este comité. Les recordamos que todos los 6 foros anteriores se encuentran disponibles en el canal de YouTube de AmCham. En las sesiones anteriores hemos conversado sobre temas como las principales tendencias de sostenibilidad para este año, el rol de las empresas en la Agenda 2030, algunos otros foros en alianza con otros comités como el Comité de Educación, Comercio, Inversión y Desarrollo Organizacional. Y en la sesión pasada conversamos sobre la S de ESG, lo que implicaba la gestión social, las audiencias que debemos mapear, el rol de las empresas en la creación de valor para las personas y el valor de contar con mecanismos de consulta y comunicación con estos grupos. Ya Carlos en unos minutos les va a contar de qué vamos a conversar hoy, que nos toca el tema de la E de esa ESG. Al igual que en las sesiones anteriores, primero vamos a tener la presentación de nuestra invitada, una conversación entre Carlos y yo para profundizar algunos puntos de su exposición y luego vamos a abrir el espacio para que nuestra audiencia pueda participar. Así que les invitamos desde ya a animarse a escribirnos sus comentarios y preguntas en el chat de esta sesión. Así es, Flor, reafirmamos el compromiso que nos planteamos como comité al inicio de esta gestión de poder abordar esos temas que ya has mencionado y compartir conocimiento y generar esas reflexiones que tanto valor han agregado a esta oportunidad y la apuesta que hacemos por la sostenibilidad. Los invitamos desde ya a participar compartiendo sus preguntas y comentarios en la sala de chat a medida que se va desarrollando la conferencia para que podamos tener esas interrogantes al momento de poder compartirlas con nuestra conferencista del día de hoy. Continuando con esta oportunidad, hoy cerramos el repaso que hemos realizado a los criterios ESG, como el conjunto de elementos que permiten entender de forma holística el desempeño y la responsabilidad de una empresa en términos ambientales, sociales y de gobernanza. Bajo estos criterios, nos adentramos hoy en la letra E, de ambiente por su sigla en inglés, donde repasaremos los compromisos y acciones que las empresas deben considerar para mitigar su impacto en el ambiente y contribuir de manera positiva a la sostenibilidad y la preservación del entorno natural en la que operan. Esta responsabilidad implica ir más allá de cumplir con regulaciones ambientales, ya que la oportunidad para ayudar a conservar nuestro entorno natural y el planeta son infinitas, pero los recursos que nos provee la Tierra no. De esta forma, damos entonces un preámbulo para presentar el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es responsabilidad ambiental empresarial, para el cual nos acompaña Carol King. Carol es ingeniera en manejo ambiental y cuenta con una maestría en ciencias ambientales y manejo de recursos naturales. Es consultora ambiental certificada y como tal ha trabajado en diversos proyectos de aprovechamiento forestal, buenas prácticas ambientales, gestión de calidad, gestión ambiental empresarial, entre otros. Entre su experiencia también ha aportado en proyectos ambientales de organismos internacionales, empresas de consultoría e instituciones en el ámbito nacional. De esta forma, le damos la bienvenida a Carol. Carol, es un gusto tenerte con nosotros en el Comité de Sostenibilidad de AmCham. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la introducción, a Flor,
al equipo de Ancha, a todos y todas las que se encuentran en este momento conectados y obviamente pues porque forman parte de este equipo donde se está haciendo la parte más importante que siempre digo que es el desarrollo de capacidades de las personas que están liderizando los temas precisamente con la sostenibilidad ambiental. En este caso, Carlos, no sé si más, para mí es un gusto poder estar aquí y poder empezar la presentación y hablar sobre la temática de responsabilidad ambiental empresarial, que es lo que les corresponde en la temática que les corresponde el día de hoy. Así que sin más, les voy a empezar con la presentación. ¿Me Adelante, permiten Carlos. a compartir? Creo que pueden ver todos y todas mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entrando en materia, como les decía hace un momento, Carlos, un poco del expertise que tengo es de trabajar con algunas empresas, tanto internacionales como locales, el tema de responsabilidad ambiental empresarial, que precisamente se enfoca dentro de la sostenibilidad que vienen desarrollando como medida de estrategia. Una de las cosas importantes que nos trae aquí a todos y todas es que podamos entender un poco qué se refiere con la responsabilidad ambiental empresarial. Yo creo que la mayoría de los que estamos hoy aquí con anterioridad han podido escuchar y conocer de primera mano y fueron de las primeras cosas que empezaron a hacer las empresas, instituciones, organizaciones, que era la responsabilidad social. ¿Sí? La responsabilidad social empresarial. Y después este nuevo concepto, y vamos a ver qué es nuevo, porque siempre digo que desde la data histórica de que empezamos a hablar de la responsabilidad ambiental empresarial es muy nueva. Entonces vamos a ver cómo surge el tema de incorporar la temática ambiental a esta responsabilidad y cómo se lee de la mano con esa parte social que muchas empresas han desarrollado con anterioridad. Entonces es importante siempre conocer un poquito de esa historia, de ese contexto histórico, como les decía, para mí es una data muy nueva, de 1999, es cuando empezamos a escuchar el tema de eso de impacto global, principios del pacto global, cómo era esto, cómo empieza a hacerse un llamado desde la gestión que hace las Naciones Unidas a todas las empresas, empresarios, para que empiecen a tener dentro de sus gestiones una temática de responsabilidad ante la sostenibilidad, que obviamente esta temática de responsabilidad ante la sostenibilidad está incluyendo el componente ambiental, que obviamente se genera también dentro de esta sostenibilidad de la mano todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, el trabajo, la lucha contra la corrupción y se suma al ambiente. Entonces, con esta data que para mí resulta ser muy nueva, estamos empezando a escuchar desde entonces ese llamado a todas las acciones que tienen que ver con incorporar en las acciones que desarrollan las empresas, ya sean de bienes o servicios, la variable ambiental. Desde este momento, desde este contexto, empiezan a generarse también a todos los países que se suman a este llamado, que empiezan a firmar los acuerdos globales de compromiso, empiezan también a regularizar acciones propias de manera local. Con este dicho, nosotros nos vamos moviendo entonces a entender que, claro, desde este llamado se da el pacto global. El pacto global, que es para sumar a todas estas empresas, siempre trabaja en tres áreas muy importantes, como les mencioné, derechos humanos, la parte laboral y la parte ambiental. Como en este momento nosotros vamos a trabajar la parte ambiental, yo he querido traerles a ustedes información en función a qué se refieren con incorporar en este pacto y este llamado a todas las empresas la variable ambiental. Y está definida en tres principios. Obviamente, para nosotros, en este momento, el más importante para conversar y dialogar es el principio 8. Pero vamos a repasar un poquito qué nos dice estos tres principios. El principio 7, que está dentro del contexto ambiental, es que las empresas siempre deben de mantener un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente donde están emplazadas sus acciones, ¿sí?
Y esto vamos a ver que no es solamente donde están emplazadas sus acciones, sino cómo esto repercute en otros sitios, donde ya sea tengan proveedores, sitios de extracción o hasta donde llega su producto. El principio 9, que habla sobre que las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías que sean respetuosas con el ambiente. Vamos a ver cómo esto también se incursiona en las nuevas tendencias dentro de la responsabilidad ambiental empresarial que se empiezan a gestar con muy poco tiempo en nuevas acciones para hacer medidas de prevención, para contener, compensar al medio ambiente desde las acciones de las empresas. Y obviamente, el punto del cual nosotros estamos hoy aquí hablando, que tiene que ver con el principio 8, que se habla y establece precisamente fomentar las iniciativas que promuevan la responsabilidad ambiental dentro de las empresas. ¿Qué nos pide o qué pide este principio a todas y cada una de las empresas? Que éstas deben aumentar sus autorregulaciones propias, más que solamente cumplir con las regulaciones locales existentes o las internacionales, es hacer una mirada hacia adentro de cada una de las funciones y acciones que tienen las empresas. Hacer una mirada de sus procesos, hacer una mirada de los productos con los que trabajan, hacer una mirada de sus clientes, de sus proveedores, de dónde viene la materia prima. Esa es la autorregulación, es mirar adentro sobre qué cosas me voy a hacer yo responsable o cómo voy a empezar a generar responsabilidad hacia el ambiente, pero mirándome desde adentro, ¿sí? Orientar códigos apropiados. Esto se basa en tener un código, así como tenemos en las empresas código de ética, código de conductas, código, en fin, tener un código apropiado que responda a esas necesidades ambientales. También los reglamentos, las iniciativas, esto hace tener también a lo que yo le llamo la gobernanza. Generar un sistema de gobernanza que también mire e incorpore la variable ambiental. He trabajado con empresas que ya tienen sistemas de gobernanza emplazados, que tienen sistemas de gestión integrados, que han venido trabajándolo por mucho tiempo. Y entonces es cuando se hacen la pregunta, dentro de esta gobernanza, dentro de esta declaración de política, dentro de esta declaración propia de cuál es mi visión, en esa estrategia de gestión de calidad, cómo incorporo la parte ambiental. Y muchas empresas van mucho más allá y ya han establecido sistemas de gestiones ambientales para cumplir con un rol de responsabilidad. Entonces, cuando hablamos entonces de ese principio, es el llamado a hacer una mirada interna de cada una de las acciones propias de las empresas, ya sea para el bien o el servicio que se ofrece. Y esto es una trazabilidad del proceso. No es solamente ver desde que me llegó en la puerta el producto con el que voy a gestar mi producto final, no. Es mirar de dónde viene ese producto, hacia dónde va, y después que mis usuarios, mis clientes lo obtengan, lo usen, lo aprovechen, a dónde llega. Ese es el proceso de responsabilidad sobre el proceso, la trazabilidad completa. Y es ahí donde los principios, donde la parte del impacto global que involucra la variable ambiental, entramos nosotros, entran las empresas a incorporar esta responsabilidad. Entonces ya no solo hablamos de la parte de la responsabilidad social empresarial, ahora también entonces hablamos de la responsabilidad ambiental empresarial. Bajo estos principios, estos 3 principios que incorporan la variable ambiental, ¿qué es lo que al fin buscamos? ¿Qué es lo que se busca en realidad? ¿Qué es lo que nosotros decimos siempre? Es que las empresas sean actores que están enfocados siempre en ver cómo reducen, cómo compensan su huella ambiental. Después veremos un poco, y estoy segura que tal vez muchos conozcan ya el término huella ambiental, y si no, vamos a repasarlo. Esto es para desarrollar capacidades que busquen siempre mitigar, medir las acciones propias dentro de sus empresas.
El tema de desarrollando capacidades no es solamente incorporar la mejor tecnología que puedo incursionar dentro de mi empresa para minimizar los impactos que genero, es también el desarrollo de capacidades. Y siempre digo que la variable humana dentro del contexto de responsabilidad ambiental es crucial. Todos y todas las que se encuentran en este momento aquí es porque precisamente están en esta dinámica del desarrollo de capacidades propias para el componente humano, el más valioso que tienen las empresas. Porque este cambio de paradigma va mucho más allá de que las personas lleguen a la empresa con una mentalidad distinta, con la que se van todos los días. Es que esa mentalidad, ese cambio les acompañe también en las cosas que hacen diariamente en sus casas, en su manera a nivel personal, en sus gestiones propias comunitarias. Por eso es que es tan importante que el valor humano comprenda que la responsabilidad ambiental que va a compartir en su empresa, donde van a empezar a incorporar nuevos cambios, lo acompañen en su día a día. Hace un tiempo atrás conversaba con una colega de una empresa que me decía, antes yo compraba siempre en un mercado de la localidad, en mi budget mensual del supermercado, el comprar siempre vasos plásticos y platos plásticos. Y me decía, porque llego tan cansada a la casa que para mí es fácil usar eso y olvidarme de tener que fregar. Pero en la empresa en donde ella trabaja empezamos a gestionar el tema de la huella ambiental y la huella de residuos. Y se empezaron a hacer cambios muy significativos en la manera en que ellos hacían sus eventos, cómo se presentaban los catering, las cosas que ya podían o no disponer y comprar dentro de la empresa. Se prohibió el plástico de un solo uso como una de las primeras acciones dentro de la empresa. Cuando se da el cambio de dejar de usar plástico de un solo uso, vino también acompañado de un desarrollo de capacidades para el personal entender por qué. ¿Por qué era necesario dejar de utilizar plástico de un solo uso? ¿Por qué a las empresas que les hacían los catering se les iba a exigir que ya no utilizaran absolutamente nada de plástico? Que ya no usaran manteles también para disminuir la huella hídrica. Y esta serie de cosas que fue la empresa incursionando, esta persona me dice, hoy por hoy ya eso no forma parte de mi presupuesto diario, en el cual yo tenía que incorporar en las compras del supermercado todos los vasos plásticos y los plásticos que generalmente tiraba todos los días a la basura. El de acompañar y de buscar un objetivo común es crear conciencia también sobre las personas que laboran dentro de las empresas. Y acompaña esa responsabilidad, no solo crear estas capacidades para que ellos en el día a día en su empresa respondan a estas, sino que también sea un factor común de cambio. Esto va acompañado y este factor común a todo lo que buscamos también cuando se incorporan los ODS. Cuando se incorporan todos los ODS acompañando la Agenda 2030, que busca también acciones muy puntuales por el clima, por el agua, por los océanos, por esta infraestructura. Todas estas cosas están enfocadas en que las empresas también sean responsables ambientalmente para poder cumplir con esa Agenda 2030, para cumplir con las metas de los ODS, pero no se hace solo, se hace acompañado siempre de esa fuerza laboral consciente de las cosas, de cómo la responsabilidad va más allá de que solo la empresa lo implemente, sino que sus colaboradores se comprometan. Bajo esa premisa de la responsabilidad ambiental, ¿qué cosas la empresa siempre debe considerar? Hay muchos factores dentro de la responsabilidad ambiental. Y dirán, pero es que la responsabilidad ambiental puede ser muy amplio para una empresa. Y siempre digo, empecemos por cosas muy sencillas. Y estoy casi segura que muchas de las empresas, como me ha pasado en las que he conocido, ya hacen cosas muy aisladas que no se dan cuenta que están contribuyendo de forma positiva. Pero la responsabilidad ambiental va acompañada de considerar la cultura integral dentro de los procesos. Esa parte cultural, no me refiero solo a la cultura propia que desempeña la empresa, la parte cultural donde la empresa se desarrolla, donde está emplazada para desarrollarse,
la cultura de las personas a donde llega el producto final, ¿sí? Esto es sumamente importante porque también te hace conocer a tus clientes finales y a quienes tú quieres captar también como clientes futuros. También están las nuevas técnicas de análisis de datos y resultados para poder entender cómo la responsabilidad ambiental realmente está siendo eficiente. La empresa tiene que también generar un sistema de análisis de datos, una forma de medirse, de crear indicadores o incorporar indicadores a los que ya tienen con una variable ambiental. Adoptar y conocer nuevos conceptos y formas de trabajo. Aquí yo me apego un poco a lo que siempre digo. El COVID nos hizo entender que hay formas de trabajo y que hay modalidades de trabajo. Tal vez en algunas de las empresas podrán decir dentro del periodo de COVID, con tener a las personas laborando desde sus casas, tuvieron una disminución considerable en la factura de luz, de agua, infinidades de cosas que se dieron cuenta que las modalidades y formas de trabajo, haciendo cambios sustantivos, ellos también pueden optimizar sus recursos. También el tema de controlar sus parámetros. ¿Y por qué hablamos de controlar? Y vamos a ver un poquito más a eso ahora, porque eso va mucho con el tema de la justicia ambiental. Porque muchas veces nos desconectamos hacia dónde llega el producto final. Y cuando digo el producto final es cuando ya llega al sitio donde se dispone a ser desechado de manera permanente. Entonces, ese tema de cómo controlar nuestros parámetros, las condiciones ambientales, si van a ser óptimas, no solamente a quienes residen, sino también cuando se generan dentro de mi empresa. Vamos viendo cómo la responsabilidad ambiental empieza a mirar muchas cosas de manera muy interna, pero también empieza a fijarse de manera externa con el proceso de una trazabilidad completa. La responsabilidad ambiental camina siempre de la mano con los derechos humanos. Por eso le decía hace un momento iniciando, nosotros tenemos casi siempre, muchas personas recuerdan siempre el concepto de responsabilidad social empresarial, porque esto va muy caminando de la mano con los temas ambientales. ¿Esto en qué sentido? Porque nosotros siempre, las empresas, y desde el contexto ambiental, sumándolos para la parte de derechos humanos, te pide que también mire la parte de igualdad de condiciones y claridad legal de las personas que laboran contigo y las personas a las que llega tu producto final, a las personas a las que te suministran la materia prima, los consumidores que reciban lo que decíamos, un producto justo. Y cuando hablamos de producto justo, vamos a ver más adelante la secuencia de cómo esto se alinea a lo que nosotros hablamos de un ciclo cerrado de producción. Esto de tener que ir desechando la metodología de producir para tirar y volver a consumir. El tema y las protecciones hacia los trabajadores, todo el contexto ambiental, las cosas que uses, cómo impactan a tus proveedores, a tus trabajadores de manera interna, la materia prima que te llega, cómo esto está afectando y puede afectar la salud de tus colaboradores. Por eso decía al inicio, vamos mirándolo muy adentro desde la responsabilidad ambiental. Las víctimas, cuando hablamos de víctimas, ¿sí? Porque han habido muchísimas víctimas que es en el tiempo, en la historia, que se conocen por procesos industriales que obviamente han cobrado la salud de muchas personas, fuera del entorno de la gestión de donde se crea el producto o el bien. Y obviamente el tema ambiental, que es lo que siempre digo, que ahí tenemos muchas tareas pendientes, pero los que están aquí hoy están sumados a ese llamado, a comprometerse a esa responsabilidad. Siempre comento que la falta de un enfoque comunitario puede perjudicar mucho a aquellas empresas que ya miran los asuntos sociales. Por eso decía, si ya tienen aspectos sociales que van respondiendo a necesidades propias, sumemos la variable ambiental y nos daremos cuenta que tenemos una mirada mucho más amplia, mucho más completa de todas las cosas que hacemos dentro de nuestras empresas. Pero nos decíamos, ¿cómo se va instalando una responsabilidad ambiental en las empresas? ¿Cómo instalamos la responsabilidad ambiental?
se instala a través de un sistema. Por eso comentaba, tenemos empresas muy maduras que han empezado a hacer gestión de calidad, que han incorporado sistemas de gestiones a sus empresas. Inclusive ya hay algunas que han incorporado los sistemas de gestión ambiental. Entonces, es definir un método, el marco de trabajo, del objetivo con que se va a realizar determinadas acciones dentro de la empresa. ¿Cómo yo voy a minimizar mis riesgos? ¿Cómo voy a establecer mi sistema de indicadores? ¿Cómo voy a medir esto? ¿Cuáles son los reportes? ¿Cómo voy a mirar las lecciones aprendidas? ¿Cómo voy a incorporar nuevas tecnologías? Estableciendo un sistema, yo puedo incorporar esa responsabilidad ambiental. Y el sistema no tiene que ser complejo. El sistema puede ser que yo incorpore una sola variable y en esa variable voy a establecer acciones puntuales para mejorar. Y me voy poniendo metas. En 2, 3 años incorporo otra variable, pero siempre y cuando haya madurado la anterior, tenga lecciones aprendidas, haya mejorado el proceso. Entonces voy con ese cumplimiento paulatino, pero me voy estableciendo fechas para irlas alcanzando. Entonces, a través de ese sistema, yo puedo incorporar esto. ¿Y por qué es importante el tema de la responsabilidad ambiental empresarial? No solamente porque necesito responder a los ODS, no porque necesito responder a un pacto global que existe, no porque tengo que responder a políticas locales solamente. Siempre es importante tener una responsabilidad ambiental en las empresas porque te permite cuantificar cuánto tú estás impactando, tanto dentro como fuera. Cuánto estás cumpliendo con las normativas ya existentes. Cómo tú desarrollas alternativas económicas que van a ser compatibles con el desarrollo sostenible. Cómo tú también generas un reconocimiento social, no solamente con tus usuarios o tus clientes, sino con toda la sociedad en general. ¿Cómo haces y cómo te enfocas para mejorar tus procesos? Eso siempre busca la mejora continua. También te hace un recordatorio muy importante y es aquí yo lo que comento que es la parte más sensitiva, porque toca a las personas. Es que reconozcamos que todos somos parte de la naturaleza y del medio ambiente donde vivimos. No somos personas aisladas completamente. Hace un tiempo atrás hablaba con un grupo de personas y me decían, pero ¿por qué me tengo que preocupar yo en la ciudad de Panamá por algo que está pasando en una región y una provincia X de Panamá con la contaminación del agua? Entonces, este es el punto más importante de reconocernos como parte de un todo. En esa dinámica con ese grupo, tocó exponer una cantidad de razones por las cuales es importante que lo que suceda en una región X de la ciudad de Panamá nos va a impactar en algún momento y definitivamente va a importar nuestro sistema de vida. Entonces, la parte de somos parte de un ecosistema es crucial y es donde la parte y la fuerza laboral de las empresas empiezan a hacer también esa conciencia propia. La responsabilidad ambiental de las empresas dentro de ese contexto busca esa mirada de los recursos sostenibles, cómo yo uso de manera eficiente todos los recursos que yo tengo. Ahí miro todo el modelo de negocio, miro todo el modelo de gestión propia que desarrollamos. Cómo me llegan los suministros, cómo me llegan los recursos, qué tengo disponible, cómo puedo mejorar. ¿Cómo sé si la materia prima que me está llegando realmente no está generando otro problema? Si la madera con la que tengo que trabajar para generar los muebles que quiero yo vender, y estoy hablando de una manera muy de ejemplo, yo no sé si esa madera está llegando de una plantación certificada o si es parte de la tala ilegal que está impactando los bosques en Darién.
porque quiero de repente la madera más fina de cocobolo. Entonces, es donde también entro a ser responsable del uso de los recursos con los que tengo. No es solamente hacerme responsable porque ya llegó la madera aquí y cómo la voy a trabajar aquí. Es saber que también esa materia prima, ese proveedor con el que yo estoy trabajando está siendo responsable. No es que es una tala ilegal que se generó en X sitio y ahora con las lluvias genera una inundación aguas abajo, una población vulnerable. Nos desconectamos de que eso también es parte del suministro. Entonces, el uso eficiente de los recursos va en mirar cómo aprovecho lo que tengo y cómo también soy responsable de lo que me llega para generar mis productos, bienes o recursos. Es aquí donde nosotros hacemos el manejo integral de los ecosistemas. Y parte de la responsabilidad social es que yo uso el recurso agua. Entonces, como decía hace un momento, si yo instalo un sistema para responder a esa responsabilidad ambiental social, ¿con quién me voy a casar en este momento? ¿Sabes? Yo me voy a comprometer a analizar mi huella hídrica. Yo quiero saber cuánto estoy yo utilizando del recurso de agua potable para generar esos muebles con los que voy a trabajar. Entonces voy a analizar el contexto del agua y me pongo una meta. Voy a empezar primero a recoger la data porque no tengo nada. Y voy a empezar a analizar cuánto eso uso, qué puedo hacer para optimizar los procesos, qué otros recursos están disponibles. Tengo agua lluvia, puedo hacer un sistema de captación. Hago una mejora del sistema. Y con esto puedo en el tiempo tener data, un indicador para este contexto. Y después puedo ir probando cómo hago para medir mi huella de carbono, cómo hago para incluir y hacer de mi producto un ciclo cerrado dentro de la economía circular. ¿Cómo hago la huella de residuos? ¿Cómo analizo el contexto completo donde termina esto al final? Todas estas acciones para incluirse dentro de la responsabilidad ambiental tienen un impacto directo sobre el recurso flora, sobre el recurso fauna, sobre los océanos, sobre los suelos, sobre la atmósfera, porque cada una de estas acciones responde a uno de estos elementos propios de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente. Entonces, si por ejemplo quiero yo trabajar el tema de huella de residuos, dentro del contexto de todas las variables medioambientales, ¿a dónde voy a impactar con esto? Entonces, es donde yo hago la pregunta y me hago la pregunta como empresario, gerente, director, en las personas a cargo de estos sistemas. Y voy haciendo acciones propias internas para mejorar mi sistema. Y entonces esto se crea, se establece, se proponen acciones, mejora de los procesos, empiezo a recolectar información y también voy contribuyendo de manera específica desde mi empresa a una contribución nacional que va a impactar directamente en las metas y los objetivos que se han establecido a través de los ODS, las metas país. ¿Cómo hablo de estos principios? ¿Cómo los incorporo? El primero, siempre el de preservar y mejorar el capital natural. Era lo que hablaba. Diseñar para evitar el uso de recursos no renovables, por ejemplo. Eso es lo que yo empiezo a mirar dentro. ¿Por qué? Porque aquí todo es finito. ¿Sí? Optimizar el rendimiento de mis recursos. ¿Cómo puedo hacer que dure más? Para que mi usuario final tenga un producto justo y no tenga que tirarlo a los 3 meses porque se le dañó. ¿Cómo pueden incluir un sistema de reutilización para que mi usuario final sepa que ese producto se puede reutilizar y llevar a X sitio para que pueda ser reutilizado? O puedo pedirle que me lo devuelva y yo hago una refabricación.
¿Cómo minimizar todo lo que tiene que ver con las externalidades negativas? Y esto es lo que hablaba hace un momento. ¿Cómo impacto? Y hablo de la justicia a las personas que han sido en su momento víctimas de temas por contaminaciones. ¿Cómo yo impacto? ¿Cómo yo impacto en disminuir todas estas externalidades que van a la salud de las personas, al ambiente, tanto internas como externas, dentro de mi sistema? Áreas para mejorar dentro de la empresa, para cumplir con muchas de las que vimos hace un momento dentro de la huella de residuos, huella de carbono, carbono neutro, huella hídrica. Tenemos una gama de acciones donde cada empresa puede empezar a hacer pininos con negocios verdes, gestión eficiente del agua, gestión eficiente de sus desechos, gestión eficiente de la energía con la que generan todas sus actividades, crear compromisos ambientales establecidos y mirarlos, la gestión eficiente de sus residuos. Son acciones donde nosotros nos comprometemos y los establecemos como compromisos. ¿Con quién quiero empezar? ¿Con quién voy a trabajar inicialmente? Si sé que tengo una sección de mi empresa bastante madura con la que yo puedo empezar a trabajar, hagámoslo. Si no va a costar hacer cambios en otras para poder tener una gestión eficiente del agua, porque tengo que cambiar grifería, porque tengo que revisar si no tengo fugas, o si tengo que hacer un sistema distinto para disminuir la cantidad de agua potable que utilizo en mis operaciones. Esas cosas pueden llevar a un tema de reingeniería. Pero hay cosas que puedo empezar desde ahora porque tengo algunas cosas más maduras. Son con las acciones de mejoras en la empresa, con las que trabajamos para hacer esa gestión ambiental empresarial. Vamos a hablar rápido del tema de los conceptos. Cuando hablo del tema de cómo hago la trazabilidad, ya he venido diciéndolo. ¿Cómo llega mi materia prima? ¿De dónde llega? ¿Dónde viene? Esa persona con quién trabaja, con quién trabajo, ¿sí? Hace un tiempo hablaba y ponía un ejemplo de lo que pasó hace un tiempo con los huracanes que afectaron a Puerto Rico. Y habían personas que compraban el producto en Puerto Rico para traerlo para Panamá y hacerlo operativo aquí. Era un equipo. Resulta que el equipo nunca llegó porque se vio afectada la empresa por los huracanes. Y aquí no se pudo dar el servicio que se requería. Esas cosas, ¿cómo la miramos? ¿De dónde vienen mis proveedores? ¿A qué están expuestos mis proveedores? ¿Cuál es mi plan B si estas cosas suceden, si esa zona está, si ese sitio está emplazado en un lugar de alto riesgo? Y yo voy mirando a dónde llega ese consumo final cuando le llega a mi cliente, lo que le decía. Tengo una política que le diga a mi cliente, ¿sabes qué? Devuélveme el producto, el bien, lo que hayas terminado, y yo hago una reingeniería, una refabricación, lo reutilizo, hago algo con ese producto o le comunico a dónde puede disponerlo para que sea reutilizado. Es el tema de cómo yo dispongo de esa vida útil. ¿Por qué? Porque hay que hacer esa sinergia entre la naturaleza y los ámbitos de la organización. Y donde vuelvo al tema de tenemos que dejar de crear cosas y tener productos y servicios justos para nuestros clientes, usuarios, ser justo con las personas que lo producen, ser justo también desde dónde nos llega la materia prima y quitarnos la temática de hacer productos solo o servicios que sean solamente para el tirar y usar. Usar y tirar es la metodología que se usa, se pasan en ese como una bolita, ¿sí? Entonces, si yo tengo un producto, si yo genero algo desde mi responsabilidad, ¿cómo lo voy a optimizar? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no quiero que en 3 semanas, en un mes, esta persona tenga que desechar este producto. Tengo políticas en las cuales yo pueda establecer, ¿sabes qué? Te puedo generar o puedo proveerte las piezas que se requieren para reparar. Le decía yo hace unos días a mi mamá, y pongo el ejemplo porque es poco cuidadora de su teléfono, y me decía, se me cayó el teléfono, tengo que tirarlo porque sale más difícil, más costoso comprarle la pantalla para arreglarlo que tener uno nuevo. Y yo me decía, wow, es en serio, cuando vi los costos. Entonces, si yo me comprometo a tenerte desde mi responsabilidad ambiental,
piezas con las que tú puedas reemplazar el producto que te he entregado. Y con eso yo también colaboro y dejo de entrar en la dinámica de tirar y entro en el análisis de mi huella de residuos. Y ahí yo voy siendo responsable, pero a través de un compromiso, a través de un cambio, de paradigmas de los procesos, de la metodología de trabajo. Yo con esto me quedo para hacerles ver nada más que el tema y me encanta mucho siempre estas fuentes del BIT, donde ellos establecen mucho el tema de lo que vamos incorporando dentro de la responsabilidad ambiental, ahora muy conocido como la economía circular, un proceso cerrado. Produzco, hago, entrego y regresa. Evito el tomar la materia prima, hacer y desechar únicamente. Para mí es uno de los ejemplos mejor elaborados para entender cómo nos comprometemos con la responsabilidad ambiental. Y para cerrar este espacio y poder entrar a la siguiente fase, mis conclusiones dentro de la responsabilidad ambiental empresarial para mí son 3, ¿sí? Que requerimos empresas cada vez más concientizadas de la necesidad de generar resiliencia de sus actividades, las de sus proveedores y también frente a los desastres del cambio climático. La transición de una economía circular, ¿verdad? Requiere un cambio sistemático, una gobernanza, un modelo económico de producción que elimina la mirada de tirar todo lo que se genera, hacer circular los productos, a generar y crear una conciencia propia con sus y los colaboradores sobre cómo nos integramos a la naturaleza. Y la responsabilidad ambiental empresarial no se da sin una gobernanza adecuada de los activos y de los ecosistemas ambientales con los que interactuamos. Con esto termino este espacio de diálogo con ustedes y hablar un poco sobre la responsabilidad ambiental empresarial. Y yo creo que con esto dejo de compartir para entrar un poco en la dinámica y cumplir con los tiempos de las preguntas y respuestas, pues que sé que Carlos y Flor pues van a iniciar y parte del público puede ser que esté haciendo algunas. Muchas gracias, Carol, por toda la valiosa información que nos has compartido. La verdad que nos podríamos extender detallando todos los componentes que has considerado en tu presentación. Estamos seguros que el contenido presentado nos permite seguir robusteciendo nuestra responsabilidad ambiental en el marco de la gestión sostenible que hacemos en cada una de nuestras empresas. Ha sido una reflexión interesante la que nos has presentado en esta presentación, que valga la redundancia, y que podamos nosotros ya empezar a definir o generar algunas reflexiones que nos ayuden también a abordar este componente de una manera mucho más responsable de la que lo venimos haciendo. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Carlos y a mí de verdad que me deja muchísimo que reflexionar todo ese exhaustivo análisis que tenemos que hacer en cada uno de los procesos de nuestras compañías para identificar todos los riesgos ambientales que tenemos y a partir de ahí poder plantearnos metas de mitigación en cada tema, porque para algunos modelos de negocio va a ser mucho más importante el tema de la huella de carbono, algunos modelos de negocio va a ser que manejan productos, van a poder implementar el tema de economía circular y es tan amplio y depende de nuevo de cada uno de los negocios que tenemos que yo propondría, si Carlos está de acuerdo, yo estoy segura que la audiencia también va a querer hacer muchas más sesiones al respecto porque de verdad que poder hacer foco en cada uno de los temas y poder participar a quienes nos aplica cada una de las cosas, creo que sería de muchísimo valor. Pero volviendo a nuestra sesión de hoy, Carol, anteriormente nosotros en este espacio hemos conversado de quienes nos encargamos de la sostenibilidad, tenemos un rol para ser articuladores de esos resultados y las distintas áreas que están dentro de la empresa para impulsar o para recopilar los datos. Y en mi rol como consultora, yo me he encontrado que el tema ambiental es tan técnico y las personas que se encargan de eso están como
están concentradas en el cumplimiento de la legalidad, en responder a los PAMA, en tener los datos específicos del proceso de producto, que a veces estas personas sienten como que "Ay, ya viene la de sostenibilidad como a pedir unas cosas que no tienen nada que ver conmigo", y nos ven como algo súper lejano, por lo que, como lejano a sus funciones, por lo que me gustaría que desde tu experiencia nos puedas recomendar qué mecanismos podemos utilizar como para derribar esa barrera y poder sumar a esas islas, para que dejen de ser unas islas y dejen de manejar el tema de una manera aislada a todo lo que hacemos en la estrategia de sostenibilidad o a hacerlo formar parte de todo lo que nosotros impulsamos. Flor, gracias por tu pregunta y te voy a ser muy franca. De hecho, yo conozco también muy el tema técnico porque también lo he hecho y pasar a tener una mirada estratégica es lo que me hizo entender y entrar en toda la dinámica de responsabilidad ambiental empresarial. ¿Por qué? Porque en efecto, los técnicos nos cuidamos mucho de los datos, del cumplimiento de la norma. Si tengo una ISO 14000, yo tengo que cumplir con estos datos. Si tengo un PAMA, si tengo un estudio de impacto ambiental. O sea, esas cosas nos centramos en esto y perdemos la parte estratégica. Entonces, para mí es sumamente importante, con los equipos que he liderizado, es hacerle entender que lo técnico va de la mano con la parte estratégica de sus empresas, ¿sí? Que lo que hacen tienen un impacto muy importante dentro de la gestión de los procesos. Esos indicadores que manejan, esa información que se genera, no está sola, está y existe porque sus empresas se han comprometido a crear un sistema, se han comprometido a estar bien con la normativa. Dentro de las Filminas hablaba sobre las notas importantes de la responsabilidad y una era el compromiso con la legislación, pero no es la única. Entonces nos toca llevarlos a ellos a entender que eso es parte de ese complemento de muchas otras más acciones, que lo que están haciendo está bien llevado y lo está mirando la sociedad. Lo está mirando también sus proveedores, con los que van a querer en su momento, sabes que yo quiero trabajar con esa empresa porque tiene un cumplimiento ambiental importante. Para derribar ese concepto hay que llevarlos a entender cómo estratégicamente esto opera y funciona dentro de la empresa. Que las personas de sostenibilidad no dejan de ser técnicos tampoco, porque también medimos, porque también llevamos indicadores, porque también mejoramos procesos. Y ellos son parte de los procesos, no son islas. Sus procesos de que ellos tengan eso funciona porque existe un proceso. Y tienen que hacerse conscientes de qué proceso, cuál es el proceso con el que ellos están trabajando, que al final ellos tienen un impacto positivo. Entonces, eso los abstrae, los hace ver que están dentro de la empresa. Muchas gracias, Carol. Y yo quiero, antes de pasar a la pregunta de Carlos, quiero agregar algo súper valioso de lo que dijiste. No solamente, o sea, ese aporte estratégico para las metas que se ha planteado la compañía, además nos permite tener una narrativa sólida, porque como tú bien decías, el técnico como que le da miedo, no quiero decir estos números porque no hemos terminado y no hemos cumplido. No, pero es que eso es demostrar en la narrativa que hacemos de la compañía que estamos trabajando en eso, es lo que nos agrega valor. Y si no lo cuentas, no puedes mejorar. Qué bueno esta conversación que estamos teniendo con Carol, Flor, porque justo le da pie a mi pregunta que también había formulado para poder compartir acá con Carol, justo porque también es ese equilibrio que buscan las empresas en ese marco de equilibrar la rentabilidad con la responsabilidad. Las empresas constantemente enfrentan desafíos buscando esa sostenibilidad ambiental, pero también equilibrándola en lo económico y lo social. Nos encontramos un escenario en un mundo en el que también hay una afinidad más
por trabajar en pro del cambio, de mitigar el cambio climático, también conservar los recursos naturales, ser más consciente de la degradación que está sufriendo el medio ambiente. Tenemos ese contexto y esto es una oportunidad que muchas empresas también han tenido para poder motivar desde adentro esta apuesta hacia una gestión sostenible en el marco de esa responsabilidad ambiental. Y ahí es donde quiero hacerte esa pregunta, Carol. ¿Cómo se puede medir y cuantificar los resultados de las iniciativas de responsabilidad ambiental en términos de impacto ambiental y retorno de la inversión? Mencionaste algunas acciones en tu presentación de manera muy general, pero si nos podrías compartir algunos ejemplos que nos ayuden a identificar o tener o formular algunos indicadores que podamos tener para medir esa apuesta que hacemos en las empresas. Gracias, Carlos. De hecho, existen dentro de este mercado de responsabilidad ambiental empresarial, existen herramientas que te permiten cuantificar, ¿verdad? Cuánto tú estás haciendo dentro de tu empresa. Y voy a mencionar una muy local y solamente por traerlo en el contexto local. Hace unos meses atrás el Ministerio de Ambiente sacó la guía de buenas prácticas de sostenibilidad para las empresas, ¿sí? Y esta guía te dice, por ejemplo, para la parte de energía, para la parte hídrica, para la parte energética, para la parte de residuos, cómo cuantificar lo que tú estás haciendo dentro de tu empresa, ¿sí? Pero más allá me voy a la experiencia de trabajar con empresas en donde, por ejemplo, he desarrollado con empresas unas matrices de gestión ambiental que no necesita ser técnico para entenderlas. ¿Qué hace esta persona que va a llenar esta matriz? Desde su área de trabajo puede decir, por ejemplo, y lo voy a poner con un ejemplo muy puntual, las personas que estaban llevando la contabilización de cuánto están generando en las operaciones el consumo de agua potable, empezaron a medir y a llevar su consumo y su registro del recibo de agua. Y se dieron cuenta que tenían fluctuaciones y con esto se dieron cuenta que tenían un serio problema con todos los sanitarios que nunca habían reparado, con el aire acondicionado que era muy viejo, de larga data y que utilizaba agua para el enfriamiento y tenía fugas en un edificio donde estaba emplazado. Cuando hicieron este análisis de poder cuantificar esto, hicieron las reparaciones, después vieron cuánto venía el consumo y había un retorno, había bajado lo que tenían que pagar todos los meses en la factura de agua. Lo pongo muy sencillo porque lo hice con una empresa pequeña que compartía edificio y tenía este tema que el aire acondicionado daba muchos problemas, estaba en otro lado, usaba un sistema de refrigeración muy viejo, teníamos grifería muy vieja que nunca se había reemplazado y siempre pasaba dañándose, hasta que tomaron la decisión. Nos corresponde hacer una inversión importante y de ahí en adelante el retorno económico se ve en la facturación. O sea, te lo dejo muy sencillo como esto, pero existen otras metodologías que con más tiempo pudiéramos inclusive hablar sobre ellas, que existen también disponibles, tanto gratuitas como pagando para analizar diferentes ámbitos, residuos, agua, energía, carbono. Entonces, están disponibles, pero se puede hacer muy ajustado a la necesidad de la empresa. Así es, acá resaltamos, Flor nos ha ayudado con una referencia justo a lo que mencionaba Carol, con la guía de buenas prácticas para la sostenibilidad. Se ha compartido en la sala de chat para que también puedan tener ese recurso como parte de este apoyo. Disponible. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Luego de esta nutritiva conversación que hemos tenido contigo, Carol, vamos a hacer lectura del comentario y pregunta de Lina González, quien en lo personal y lo profesional ayuda a sensibilizar sobre la dimensión y el impacto de la huella que deja desde que se levanta. Lina imagina la flora, la fauna y otros recursos que puede comprometer con sus acciones. Y a través de esta introducción hace la siguiente pregunta. ¿Qué consejos nos das para que nuestros colaboradores y personas cercanas sean más conscientes y responsables con relación a este tema, sin obligar o que lo hagan solo con
única vez para cumplir con una norma o un código de conducta, para que Sí. sea orgánico? Gracias por la pregunta. Me encantó que ella comenta que hay unas metodologías que hace la contabilización de tu huella personal desde que te levantas. Buenísimo. Respondiendo a tu pregunta, creo que me voy a enfocar un poco al ejemplo que mencioné sobre aquella colaboradora que compraba todos los meses vasos plásticos y platos plásticos para su casa. Y ella, cuando al final entendió y dejó de comprar esto y de tirar todos los días, imagínate, puedes imaginar en una casa cuántas personas comen diario y tiras todos los días vasos y platos plásticos para no fregar, ella entendió que esa acción estaba generando un gran impacto al medio ambiente con ese plástico de un solo uso, que todos sabemos que obviamente para que exista una degradación de él, nosotros dejemos de existir y todavía está aquí. ¿Qué fue lo que pasó en esa empresa? ¿Qué hizo la diferencia para que esta persona no se sintiera que tiene que cumplir y dejar de usar plástico de un solo uso en su empresa? Fue la sensibilización, hacerlos parte de la política, hacerlos parte de los nuevos procesos, porque conozco empresas y me ha tocado llegar donde establecieron la política y la publicaron. Tú tienes que cumplir con esto. Y no le dan insumos a ese recurso humano para entender por qué es importante. Entonces yo siempre digo, la parte de responsabilidad ambiental social no puede ir solo con una política, con un proceso, con un establecimiento de indicadores y comunicarla. Tienes que sensibilizarla, tienes que darle a las personas los recursos para entender por qué es importante, por qué eso impacta de manera negativa si no lo haces. No es para cumplir y para estar bien con el Ministerio de Ambiente, para estar bien con la ISO, no. Es porque tú eres parte de ese cambio. Pero si no lo hacen, las personas siempre van a tener resistencia y siempre van a querer solo cumplir. Entonces, por eso que decían antes en la presentación, el factor más importante para mí siempre es el recurso humano y que entiendan que son parte del ecosistema. Qué buena oportunidad la que hemos tenido contigo, Carol, de conversar sobre estos temas que nos ha dejado esa oportunidad de seguir reflexionando y como lo mencionaba Flor, vamos a también generar otros espacios porque nos ha dado la base para poder ir avanzando y profundizando en algunas temáticas que sabemos también pueden acompañar esa apuesta por una gestión sostenible y esa apuesta por cuidar nuestro planeta. Ahora, como parte ya del cierre, Carol, nos gustaría que nos compartieras un mensaje final, ya como parte de esta reflexión y esta oportunidad que tenemos de seguir trabajando por la responsabilidad ambiental empresarial. Gracias, Carlos, por este espacio antes de cerrar, y a Flor y a todos y todas las que se han sumado en este momento. La responsabilidad ambiental empresarial no lo veamos como una necesidad de moda, ¿sí? No es una moda. Yo creo que siempre hemos estado en deuda con el medio ambiente y tampoco pensemos que la responsabilidad ambiental empresarial está aislada de las otras acciones de nuestras empresas. Como les decía antes, eso está casado con los derechos humanos, está casado con nuestros proveedores, está casado con nuestros usuarios. Es un contexto completo y nosotros, esa responsabilidad nos acompaña al levantarnos, al llegar a la empresa, al salir de la empresa y llegar a nuestros hogares o a donde estemos. Es una responsabilidad compartida porque somos parte de un todo, somos parte del ecosistema natural. Y entonces, lo que hagamos hoy, no por un compromiso, sino porque realmente somos conscientes de que formamos parte de ese ecosistema. Así que me quedo con esa reflexión, Carlos. Muchas gracias nuevamente, Carol, por tu participación y apoyo en nuestra sesión del día de hoy. Te reiteramos ese agradecimiento de parte de todas las empresas miembros de AmCham por ayudarnos a despertar esas otras oportunidades que tenemos para seguir trabajando por la responsabilidad ambiental empresarial. Gracias a ti, Carlos, a Flor. Gracias,
Gracias, Carol, por este espacio, a Carlos, al equipo de AmCham y a todas las personas que nos acompañan. Les recuerdo que esta sesión va a ser subida al canal de YouTube de AmCham y también aprovecho para recordarles a todas las empresas miembros de nuestro comité que AmCham tiene disponible un espacio en el boletín semanal para que enviemos noticias de todas nuestras iniciativas de responsabilidad social, porque sabemos que todas nuestras empresas tienen casos de éxito en las distintas dimensiones de la sostenibilidad, por lo que les invitamos a aprovechar ese medio para comunicar todos sus logros y posicionarse como referentes y encontrar alianzas. Además, escaneando el enlace que aparece en la pantalla, pueden compartirnos sus comentarios y sugerencias sobre otros temas que les interesaría que abordemos o otros expositores que les interesaría que invitemos a nuestras sesiones. Así es, Gracias. Flor. Así es, Flor. Gracias nuevamente, Carol. De esta forma damos por culminada la sesión del Comité de Sostenibilidad de hoy, jueves 24 de agosto de 2023. Agradecemos la participación de todos los que se han conectado y han sido parte de esta interesante sesión. Esperamos que puedan acompañarnos el próximo jueves 7 de septiembre a las 8 a.m., en donde tendremos ahora en el Comité de Sostenibilidad un taller con cupos limitados y en el cual abordaremos el tema definición de grupos de interés, la base de la responsabilidad social empresarial, a cargo de Carla Mola, directora de Desarrollo Empresarial de Sumarse. Nuevamente, gracias a todos los que se han conectado, gracias por acompañarnos, nos vemos pronto, que tengan excelente tarde.